Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es el testimonio de alguien que vivió el verdadero terror en carne propia. Y es que existen historias que desafían toda lógica, relatos que por más que intentemos explicar, nos deja una sensación de puro terror. Recuerdo aquella tarde cuando mi mamá me llevaba de la mano hacia un lugar extraño, donde las personas hacían largas filas para platicar con un señor al que todos decían que tenía poderes sobrenaturales. Recuerdo que las personas pasaban a una oscura habitación, iluminada solamente por velas de color negras e imágenes diabólicas en la pared. En ese lugar se respiraba un aire infectado por un olor a sangre y animales en estado de descomposición. Yo estaba aterrada, ya que solamente era una niña de 9 años de edad. Mi madre comenzó a platicar con aquel extraño señor, quien tenía su rostro cubierto con sangre. En ese momento quise pensar que era de los animales que yacían en el suelo al momento de entrar. La plática de mi madre con aquel señor se intensificó cada vez más. Mi madre le pedía al extraño sujeto que a mi vecina Lola le pasaran cosas muy malas. Yo no lograba entender por qué mi madre estaba pidiendo esas cosas, cuando de repente este sujeto, que después de varios años supe que se trataba de un brujo, tomó una fotografía de Lola, mi vecina, y comenzó a hablar en un lenguaje que yo no podía entender. Al instante comenzó a correr un ligero viento, lo suficientemente fuerte para apagar todas las veladoras del lugar. Se escuchaban voces, lamentos y gente llorando, pero no había nadie a nuestro alrededor. Cuando el brujo cayó al suelo, las veladoras comenzaron a encenderse como por arte de magia, una por una. Por un instante, el lugar se volvió un silencio total. Yo estaba muerta de miedo y apretaba la mano de mamá y casi en silencio le suplicaba que nos marcháramos de ese lugar que me daba mucho miedo. El sujeto se levantó y de su boca salió un animal de color negro, como si fuera una pequeña lagartija. La puso en la mano de mi madre y le dijo: "El Señor de las Tinieblas te ha concedido el regalo que acabas de pedir. Solamente tienes que hacer una última cosa por él. Tienes que introducir la criatura que acabo de expulsar en la boca de tu pequeña hija y el trabajo estaría completado". Mi mamá volteó y me miró. En sus ojos reflejaba dolor y desesperación. De inmediato le grité: "Mamá, no, por favor, vámonos a casa, tengo mucho miedo". Mi madre tomó mi mano y me dijo: "Tranquila, amor, no pasará nada, te lo prometo. Solo tienes que hacer lo que mamá diga y te prometo que nos iremos de aquí". Puso ese animal asqueroso en mi boca y de inmediato sentí cómo pasaba mi garganta moviéndose para todos lados. Del asco y repudio quise vomitar, pero por alguna extraña razón perdí el conocimiento y me desmayé. Cuando abrí mis ojos ya estaba en casa. Mi madre estaba a un lado de la cama acariciando mi cabello y con una voz dulce me dijo: "Mi pequeña, lo hiciste muy bien. Estoy orgullosa de ti". No podía recordar nada de lo que había pasado en ese momento y le preguntaba una y otra vez a mamá que me dijera qué me había pasado, pero mamá me dijo: "No pasó nada, solo tienes que saber que gracias a ti, mamá será muy feliz". Las noches desde aquel día no fueron las mismas. Me convertí en una niña asustadiza que comenzó a mirar sombras extrañas que pasaban por mi cuarto de un lugar a otro, pero todas mirándome desde lo más oscuro de mi habitación. Las noches de cuentos e historias fabulosas que contaba mamá antes de dormir se convirtieron en rezos a una estatua de una señora con una bata blanca, quien portaba en su mano un artefacto muy afilado. Pero su rostro fue lo que llamó más mi atención, ya que no tenía piel ni ojos, mucho menos nariz, solo era un esqueleto. Pasaron varias lunas por mi ventana y comencé a acostumbrarme a vivir con las cosas extrañas que miraba en la oscuridad. Aquellas sombras se convirtieron por un par de años en mi compañía. Se sentaban junto a mí mientras yo les platicaba cómo me sentía. El que mi madre no me dejara ver a mis amigos, en ocasiones,
También les dije que extrañaba volver a la escuela, pero aquellas sombras solo me miraban con sus ojos vacíos. Un día, alguien tocaba la puerta con mucha desesperación. Me asomé por la ventana y era Eric, el esposo de Lola. Mi madre salió de inmediato asustada, consolando a mi vecino, ya que él exclamaba una y otra vez que Lola se había ido de este mundo. Pasaron varios minutos hasta que Eric se marchó de mi casa. Yo bajé a la sala donde ya se encontraba mi mamá. Asustada, quería preguntarle qué le había pasado a Lola, pero mamá sonreía. Ella estaba feliz y en su rostro se reflejaba una sonrisa de alivio. Yo no entendía el por qué. De inmediato, mamá volteó y me miró. Su sonrisa no desaparecía y con voz fuerte me dijo: por fin seremos felices. Por fin seremos una familia como la de tu tía Lucrecia y tu tío Carlos. Miré a mi mamá y por mi mente solo pensaba que mi mamá se había vuelto loca. Le pregunté nuevamente qué le había pasado a Lola y por qué Eric estaba llorando en la puerta de la casa arrodillado. Y es aquí cuando mi vida cambió. Mi madre me dijo: hay muchas cosas que tú no sabes, cosas que tal vez sí no puedas comprender, pero todo esto que pasó fue por tu bien y nuestra felicidad. Me dijo que Lola había fallecido y que teníamos que prepararnos para el funeral. De su bolsa sacó un vestido negro, vestido que aún conservo, y lo puso en mi hombro. Acto seguido me ordenó que me lo pusiera. Yo estaba alegre, ya que hacía un par de años que yo no salía a la calle. Ya no recordaba el olor de las flores ni el viento que rozaba mi cara. Dejé a todos mis amigos en mi cuarto, aquellas sombras que vivían en lo más oscuro de mi habitación. Mi madre tomó mi mano y salimos de casa. Los rayos del sol me cegaban, pero mamá puso unos lentes oscuros, los cuales me ayudaron mucho. Cuando llegamos a la casa de Lola, había muchas personas. Comencé a ponerme un poco nerviosa porque parecía que todas esas personas nos miraban a mamá y a mí de una forma despectiva, como si no hubiéramos sido invitadas. Eric estaba destrozado, llorando, abrazando la caja donde se encontraba Lola. Me acerqué y tomé su mano, pero este solo me miró. Volteó a ver a mi madre y le preguntó: ¿qué hacen aquí? A lo que mi madre le respondió: estamos aquí porque somos tu verdadera familia. Las personas escucharon también lo que mamá había dicho en voz alta y una por una se fueron marchando del lugar. En ese momento yo no entendía qué estaba pasando, cuando de repente miré a una mujer parada a un lado del féretro donde estaba Lola. De inmediato me percaté que era la misma mujer a la que le rezábamos mamá y yo en mi habitación. Traía el mismo vestido blanco y en su mano esa cosa filosa, y su rostro era el mismo compuesto por puros huesos. Quise acercarme a preguntarle quién era, pero mamá tomó mi mano y me dijo: no lo hagas, no la mires, aléjate de ella. Y de inmediato regresamos a nuestro hogar. Mamá estaba un poco nerviosa. Se sentó junto a mí y me dijo: ¿recuerdas que te dije que tu papá había fallecido cuando eras apenas una bebé? Te mentí. Tu verdadero papá es Eric. Él y yo éramos felices hasta que Lola apareció. Ella me quitó mi felicidad. Él la prefirió a ella antes que a ti y a mí. Pero ahora Lola ya no está. Ahora seremos una familia feliz. No podía creer la aberración que mamá había hecho, usándome a mí para lograr su objetivo de eliminar a Lola. Lloré. Salí corriendo a mi habitación, pero alguien me esperaba allí. Era esa mujer de blanco quien me dijo: vámonos, es hora de marchar. Le supliqué que me dejara en paz y que se fuera. Quise salir de mi habitación, pero mamá había puesto seguro en todas las puertas. En ese momento, mamá entró al cuarto y me dio algo de beber. Mi estómago se comenzó a mover como si trajera algo allí. Comencé a vomitar una y otra vez, hasta que expulsé aquella cosa que mamá habría metido en mi boca. Miré cómo ese animal aún se movía. Me desmayé del dolor. Cuando abrí mis ojos, me sentí un poco mejor y solo tomé unas hojas en blanco y un lápiz.
Comencé a escribir esta carta con la esperanza de que alguien contara mi historia. El sueño de mamá se cumplió y ahora vivimos en casa de Eric, aparentando ser una familia feliz. Los fantasmas y sombras que me atormentaban se fueron, desaparecieron, y junto con ellos mi niñez y mis ganas de vivir. Sueño a Lola todas las noches, me atormenta, me mira y llora, me asusta, pero vivo con la esperanza de que llegue el día en que esa mujer vestida de blanco, la que me observa, la que vive en lo más oscuro de mi habitación, deje de mirar su reloj y me lleve con ella. Si te gusta el terror, te agradecería mucho que le dieras manita arriba, que te suscribieras si aún no lo has hecho y que actives la campanita para estar actualizado cada vez que subo video. Otra historia más para los archivos del Averno.